¿Cómo se puede poner en la innovación? ¿Cómo se puede aprovechar de la innovación y nuevas respuestas pensadas fuera de la caja para acelerar la exploración minera del Perú? Bueno, principalmente el tema fue hablar del tema riesgo. Hay la necesidad de reducir el riesgo para exploración, el riesgo de la inversión en exploración. ¿Y qué se puede hacer? Lo que salió de la mesa es primero el tema riesgo geológico. Todo el esfuerzo que puede poner el gobierno en generación de datos geocientíficos, el mejoramiento de toda esta data a disposición de las empresas. Hay muchas empresas que no pueden hacer el esfuerzo de adquirir nueva data, entonces se requiere de esto y este esfuerzo de generación de información geológica mejoraría mucho en la posibilidad de explorar nuevas áreas y hacer nuevos descubrimientos. Después está el riesgo regulatorio, ese es lo que conocemos muy bien, es el tema de los tiempos y la necesidad de tener predictibilidad en la aprobación de los distintos permisos y certificaciones. Se ha hablado de un riesgo social en la exploración, lo mismo, la empresa gestiona una serie de relaciones con las comunidades, pero también hay un rol para el gobierno en un relacionamiento temprano, una mayor presencia en las regiones mineras, especialmente allá donde hay exploraciones greenfield y es importante esta presencia del Estado. Y finalmente el riesgo de recursos humanos y servicios disponibles para una industria de exploración más efectiva, más dinámica. Se ha hablado de que hay muchos jóvenes que no se sienten muy atraídos por la actividad minera y en exploración, entonces la necesidad de invertir, mejorar los programas que existen educativos para la geología de exploración minera y también el tema de los servicios, una mayor modernización. Hay proveedores en el área de exploración, pero también hay muchas tecnologías modernas que están dando muy buenos resultados en otros países y la importancia que también el área de los proveedores de la exploración puedan tener estos servicios con las nuevas tecnologías a disposición de las distintas empresas. Eso, Carlos, de la parte de las ponencias. Muchas gracias. Bueno, en el tema de la mesa del presidente había dos temas específicos. Uno que era respecto de la reducción de las inversiones mineras. Del Info, lo que se refiere a que siendo el Perú un país multiverso, se plantean varias acciones que deben ser contempladas desde el punto de trabajar el tema de cómo lograr mejor promoción de las inversiones. Uno primero es que el inversionista comprenda justamente esas condiciones especiales del Perú, a nivel social, a nivel técnico, a nivel ambiental. Entonces, es importantísimo darle todas las herramientas a los nuevos inversionistas que conozcan el Perú para poder avanzar. El segundo era, evidentemente, el tema de la mejora en el nivel de la tecnología, ¿no? Tiene que haber un cambio radical allí, y lo que se mencionó, y el ministro mencionó claramente, era que el Ministerio estaba trabajando fuertemente en el asunto, que había puesto como meta que en 6 meses ese tema iba a ser resuelto con apoyo de cooperación internacional, con apoyo de empresas que estén realmente capacitadas para hacer el trabajo rápidamente. Y el tercer punto era garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental y del buen cierre de empresas, que es un tema también que quiero incorporar. Y hubieron dos sugerencias también de personas que estaban trabajando, que estaban discutiendo el tema. Primero era que de repente sería interesante mirar el tema de las inversiones desde otra mirada, ¿no? No viendo qué hay que hacer, sino qué no hay que hacer. Ver la problemática de por qué una empresa no le gustaría invertir en el Perú y atacar esos problemas, ¿no? O sea, mirar las cosas de otra manera, me parece interesante. Y segundo, se planteó también la necesidad de evaluar de mejor manera la regulación de la consulta previa en la etapa de exploración, que se tiene que definir algún cambio ahí para mejorar. Eso en términos del tema de lo que es promoción de las inversiones. El segundo tema que trabajamos es el tema de la formalización. Y allí también se hizo mención, ¿no?, de que evidentemente la minería en pequeña escala había sido olvidada históricamente por el Estado, no la había visto, no
necesario cambiarlo a través de una política que genere incentivos para que los mineros entren a la legalidad, para que los mineros se formalicen, ¿no? Y se plantearon también algunos retos importantísimos para eso. El primero es hacer cambios legislativos para lograr que haya más mineros formalizados, y ahí se trabajaba el tema de la problemática que hay con algunas concesiones extinguidas y concesiones mal utilizadas. El segundo es la depuración del registro, la depuración del REINFO. Hay mucha gente en el REINFO que no tiene que estar allí y que justamente son los que están ocasionando los problemas de ilegalidad. Y lo que se dijo es que el Ministerio va a trabajar muy fuertemente en los próximos 2 meses en hacer una depuración muy clara y muy fuerte de ese registro. El tercero es apoyar el crecimiento empresarial de la MAPE, y ahí se trabajó el tema del fondo minero, cómo hacer un fondo que dé incentivos a las empresas privadas para que le den servicios a los mineros, servicios empresariales, servicios de asistencia técnica para que el minero crezca. Y por último, y no menos importante, apoyar decididamente el ataque a la minería ilegal. Eso es algo fundamental y para eso se plantea fuertemente el mejorar el tema de la trazabilidad del oro, ¿no? Y el Ministerio está trabajando justamente en ese tema de hacer un sistema interoperable para hacer la trazabilidad del oro. Esos son los puntos que trabajaron en este video. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias con todos y con todas. En realidad la mesa está presidida por PCM, yo tengo el encargo, yo soy del Ministerio de Química, sin embargo, tengo anotadas las conclusiones. 3 aspectos importantes en el tema de mecanismos para acelerar la ejecución oportuna de las inversiones en minería. A ver, se ha colocado en el grupo de debate 3 aspectos importantes. Uno, ¿cómo va el tema de la articulación en los 3 niveles de gobierno? Lo que sucede es que el Ejecutivo o el Gobierno Nacional, por un lado, plantea un esquema, y por ahí el Gobierno Regional dice, oye, yo tengo autonomía, y eventualmente también el Gobierno Local sale y dice, yo también tengo autonomía. Entonces, en el ámbito de mis competencias y mis facultades, tengo la mediana y la gran minería, por lo tanto, el tema de autorizaciones de servidumbre no me lo has consultado, no lo hemos coordinado. Entonces, ¿qué es lo que se acuerda de este grupo? Desde PCM se ha notado de que se va a establecer un mecanismo para poder coordinar y articular de mejor manera con el gobierno regional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, en la medida en que ahora existen estos espacios de diálogo entre el Ejecutivo, los gobernadores regionales por un lado, y el Ejecutivo y los gobiernos locales por otro lado. Estos mecanismos de diálogo han estado dando resultado para precisamente, digamos, impulsar proyectos importantes no solo de carácter público, sino también de carácter privado. El otro aspecto también que ha sido propuesto en el grupo es el tema de la consulta previa. Efectivamente, el tema de la consulta previa es controversial, por lo menos así lo hemos presentado también, porque por un lado, por ejemplo, en la Amazonía se ha aprobado hace poco una consulta previa del lote 8, donde han participado 44 comunidades. Es inédito, en el mundo no se ha dado. 44 comunidades nativas, originales, con 4 lenguas diferentes. En el proceso se utilizaron 4 traductores diferentes. Entonces, ¿qué quiero significar con esto? Es que la consulta previa, si por este lado, por ejemplo, eventualmente en la Amazonía no es una resistencia a la explotación del petróleo, por el contrario, estas comunidades han demandado que se les haga consulta para poder darle viabilidad a la explotación del lote 8, por ejemplo. Y por el otro lado tenemos el otro caso también de la minería, que es Ampliación Corcovay, que lo conocen todos ustedes, en Espinal, en Perú, en Cusco. Este proceso, por ejemplo, lleva casi 5 años y no es posible, porque eventualmente se utilizan algunos mecanismos que obstaculizan que se cierre el proceso, pero a su vez también este proceso de consulta ya parece una barrera para que se pueda terminar, digamos, el proceso y dar la viabilidad para la construcción y el inicio de operaciones de la implantación de este proyecto. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Vamos a aplicar nosotros el propio mecanismo de la consulta previa. Ustedes saben que la consulta previa no es vinculante, sin embargo es un proceso que requiere ser cumplido. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros ahora es que vamos a acogernos
hay un particulado en la propia norma, nos permite decir, ok, no nos hemos puesto de acuerdo, pero el Estado toma la decisión de que este proyecto va adelante. ¿Y en qué cosa te vamos a afectar? Vamos a entonces atender esas afectaciones que tú tengas como pueblo originario. Ese es un mecanismo que te permite, una vez que se hayan agotado todos los esfuerzos de diálogo y mecanismos y talleres de participación y de los que puedan necesitarse. Finalmente, un tercer punto, y con esto termino yo, que también está a cargo de PCM, es que se ha señalado que es importante destacar el trabajo que estaba haciendo EESI, que es este ente del MEP, que estaba haciendo el seguimiento a algunos proyectos concretos, es decir, con metas semanales. Yo particularmente en el FUMINES he visto que semanalmente nos pedían qué avance teníamos sobre diferentes proyectos. PCM va a articular, precisamente la persona que estaba a cargo de este espacio, va a trabajar en PCM, pues PCM va a hacer esta articulación de manera directa y yo tengo el encargo también de señalarlo así. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora, por último, vamos con la mesa del Ministerio de Economía y Finanzas. Muy buenas tardes. La mesa número 4, presidida por el ministro José Salardi, ha recibido muchas inquietudes de los participantes, inquietudes de hecho que preocupan y que de hecho tienen acciones tomadas ya o algunas por tomar. Se ha mencionado mucho el tema del seguimiento a los proyectos, de fortalecer tal vez ese equipo que viene funcionando muy bien. Y efectivamente en esto hay consenso respecto a que ya el Ministerio de Economía y Finanzas ha tomado acciones en ese aspecto. Por eso uno de los primeros acuerdos básicamente consiste en que este equipo, de acuerdo a lo que ha comunicado el señor ministro, el equipo de ESIS del MES se está potenciando con nuevos cuadros, inclusive con personal que tiene un perfil apropiado para el seguimiento adecuado de estos proyectos con mucho trabajo de campo, y va a estar dependiendo directamente del despacho del Ministro de Economía y Finanzas. Ese es un acuerdo que se deriva de esta conversación sobre este tema. Por otro lado, se habló sobre los mecanismos de obras por impuestos, de todo lo que pueda significar para la operación y mantenimiento y que pueda tener cobertura para otros espacios. Entonces, en este aspecto podemos cumplir que el mecanismo de OXI se está mejorando y ya también, como lo anunció el ministro, se han subido los topes del CIPREL hasta 46.000 millones de soles. Se proyecta un mayor incremento para el mes de julio también. Por otro lado, también se está evaluando que los ministerios tendrían su propia línea de monto presupuestal en cuanto a CIPREL. Otro acuerdo está vinculado obviamente con la simplificación de los procesos. Definitivamente se recibe la inquietud de mucha tramitología y en este aspecto el ministro ha anunciado, y es un acuerdo de esta reunión, que se implementará un choque de regulación para simplificar los procesos que faciliten el trabajo en muchos proyectos en este caso. La inversión también se está proyectando como un titular de los proyectos que se concesionan como APPs y va a significar que Proinversión va a tener un seguimiento a los contratos que suscribe hasta la ejecución contractual. Es decir, los sectores que son los que supervisan la ejecución contractual en los casos de asociaciones público-privadas. En este caso, lo que se está evaluando y coordinando con los respectivos sectores es que Proinversión sería quien continúe después de la firma del contrato de concesión la ejecución contractual del contrato que se suscriba. Por otro lado, otro acuerdo es que el MEP, frente a la diversa problemática que se ha mencionado, dentro de ellas incluyendo la minería ilegal, la minería informal, las acciones que se puedan realizar, el MEP anuncia la
continuidad de muchas reuniones con los gremios empresariales, y en este caso se invita para que el 10 de marzo se hagan presentes, pero significa mucho, muy importante para el Ministerio, el recibir las propuestas que tengan en cada tema que significan una problemática. Estamos hablando de problemática en general del sector minero y que en estas reuniones se pueda acoger las propuestas que puedan materializarse después en coordinaciones con el sector correspondiente o con los sectores que involucran. Estamos hablando de muchos aspectos, minería ilegal, cómo mejorar las acciones de la SUNAT, por ejemplo, cómo enfrentar las evaluaciones para los permisos que piden mucha demora, cómo tratar el tema, por ejemplo, de la evaluación ambiental, que entendemos tienen tal vez las dificultades de que a veces hay excesos por el lado de algunos de los organismos. En fin, toda esta problemática se puede estar tratando en estas reuniones y en la cual la próxima estaría realizándose el 10 de marzo. Esos son los 4 acuerdos más importantes que podemos incluir al respecto. Muchas gracias.